Doctor, exactamente, muchísimas gracias. Hola, compañeras, compañeros, buenos días. Empezamos. Saludo a todas, a todos, Adriana Minguera, Alberto Villalobos, Alison Vargas, Cristina Quirós, Elizabeth Pamela Robledo, Enrique Coyotio, Aguilar Castillo, San Juana Jaramillo y Uciel Octavio Ibarra. Por el momento, ahí estamos. Fíjense que quería hacer un ejercicio con ustedes, compañeros, ahora que vamos a ver las experiencias. Es un módulo sencillo. Realmente pues es ver cómo funciona algunos de los portales que tienen más experiencia, más, digamos, más acreditado el funcionamiento de su sistema de justicia en línea. Realmente no es nada que no se pueda conseguir en un video de YouTube. Incluso los dos tienen tutoriales en YouTube, y bueno, en la propia página existen los tutoriales. Son tutoriales largos, pero vamos, no los dejan prácticamente seguir, no los dejan de explicar ningún paso para que puedan llevar a cabo el juicio en línea. Entonces, ahora lo veremos. Sin embargo, me llama la atención, compañeros, y se los confieso, pues es un tema en el que estamos metidos, como se los platicaba yo ayer. Ya trascendió ahora sí plenamente hay un dictamen, ahora que estamos en el tema de la suspensión del Plan B, ¿no? Y ya todo el mundo había lanzado las campanas al vuelo, etcétera, etcétera. Ahora hay un proyecto de reforma constitucional para limitar las facultades interpretativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en varias ramas. Uno es con tema de acciones afirmativas. O sea, hoy en día el tribunal ya no va a poder, digámoslo así, juzgar ni reconocer acciones afirmativas, salvo lo que esté expresamente reconocido en la ley. Y hoy en día, como ustedes saben, pues en la ley realmente, pues el esquema está entre azul y buenas noches, porque muchas han sido reconocidas por parte del tribunal vía jurisprudencial, vía golpe de sentencia, ¿no? La reforma al Plan B limitaba las que actualmente existen, que bueno, por lo menos las que actualmente existen nos dejarían más o menos en una circunstancia, pues por lo menos similar a la que estábamos, ¿no? Pero esta reforma, insisto, implica que ya no pueda haber ningún reconocimiento adicional respecto de acciones afirmativas. Punto número 2, respecto de temas de partidos políticos, el tribunal ya no podrá juzgar sobre los procesos de elección de dirigencias de los partidos políticos, en donde se cancela, prácticamente se busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105. Y entonces el Tribunal Electoral y las autoridades electorales administrativas únicamente podrán intervenir en la vida de los partidos políticos en los términos que literalmente señale la Constitución y la ley. Entonces únicamente deja la facultad para que el Congreso de la Unión sea el que legisle en materia de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables para desarrollar sus derechos político-electorales y en su caso cumplir con la paridad de género. Y por lo que hace al tema de la interpretación del Tribunal Electoral, esto ya estaba en el Plan B, pero se establece ahora a nivel constitucional. Las facultades de interpretación del tribunal se deben de ajustar al tenor literal de la ley y de la Constitución, y quedan excluidas de la jurisdicción y competencia del tribunal las decisiones de los órganos de gobierno y las que correspondan a los regímenes interiores de las cámaras de Congreso de la Unión. En su caso, se queda con la facultad de poder resolver las controversias que se susciten con relación a los regímenes internos de las cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones de sus órganos de gobierno.
En buen castellano, lo que dice es, el Tribunal Electoral ya no puede proponer ni juzgar sobre acciones afirmativas que no estén previstas en la ley. Los partidos regulan el tema de la decisión de la elección de sus dirigentes, no importa qué principios se apliquen o no, no hay facultad para el tribunal. La facultad del tribunal respecto de poder ejercer jurisdicción respecto del ámbito del derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo ya no será factible, porque queda excluido expresamente las decisiones de que el tribunal intervenga en las decisiones de los órganos de gobierno de las cámaras. Y lo más importante de todos, compañeros, es que esta iniciativa de reforma constitucional está promovida por 6 de los 7 grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de la Unión. Entonces, compañeros, pues esto iría en contra del tema de las acciones afirmativas que ya se han ido ganando, etcétera, etcétera, contra la posibilidad de crear más, contra la posibilidad de poder juzgar cuestiones relativas a estos temas de grupos vulnerables. Y yo no sé hasta qué punto, y se los confieso abiertamente, ayer escuchaba yo una conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata, en donde, pues desde luego se refería a este inicio, a esta iniciativa que ya se conocía, pero digamos faltaban algunos detalles por conocer respecto de, pues, un poco la regresión que implica en este sentido esta reforma. Ahora, es una reforma que se hace desde la Constitución. Mi pregunta, compañeros, para con ustedes, me gustaría oír su opinión, es, ¿y qué hacemos con el artículo 1 de la Constitución? ¿O qué incidencia tendrían estas limitaciones o estas, digamos, modificaciones a las facultades competenciales e interpretativas del tribunal a la luz del artículo 1 constitucional? ¿Sería necesario reformar el 1 constitucional o se podría hacer una interpretación conforme en donde siempre prevalezca el principio pro persona y el principio de la prevalencia de los derechos humanos a pesar de esta reforma constitucional? Se los dejo en términos generales como una duda legítima, ¿eh? Se los digo en términos generales. Yo tengo mi posición, pero desde luego importa mucho la manera en la que se está presentando esta reforma. Y pues no sé ustedes qué opinen, si no la conocían, más o menos estos son los puntos sobre los que se trata. Y pues no sé qué visión tienen alguno de ustedes. Por ejemplo, Uciel, ¿tú qué opinarías respecto de lo que estoy más o menos preguntando, poniendo en la mesa? Uciel, ¿sí me oyes? Sí, Uciel, ¿sí nos oyes? ¿No quisieras participar? No te escucho, Uciel, perdón. Alison Vargas, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué opinas? Lo que no entiendo es por qué referente al artículo 1. Sí, ¿recuerdas lo que dice el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? Dice el artículo, te lo recuerdo muy claramente, aquí estamos. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Les estoy platicando sobre la intención de reformar la Constitución en sus artículos 41 y 99 particularmente, para excluir al tribunal de el juzgamiento y decisión respecto de acciones afirmativas, respecto de la interpretación interna de los asuntos internos de los partidos políticos y eventualmente de la posibilidad de tener jurisdicción para conocer asuntos que tengan que ver con conflictos al interior de los grupos parlamentarios, de los órganos de gobierno, de las cámaras de diputados y senadores. Como ustedes saben, normalmente el ejercicio de la jurisdicción del tribunal en esos ámbitos ha sido en aras de proteger el derecho a ser votado de las personas en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo. Entonces, mi pregunta es si no se tendría que reformar el artículo primero constitucional o cómo verías esa reforma suponiendo que no se toque el artículo primero constitucional. Pero ¿a quién están proponiendo como de resolver si no es el tribunal, maestro? ¿Perdón? ¿A quién están? Entonces, si no va a ser el tribunal, ¿quién es el que va a decidir sobre eso? O sea, entonces cada partido y cada ley se van a mandar solos o cómo? Queda excluida la jurisdicción del tribunal y únicamente respecto de los actos de los órganos de gobierno, de las cámaras, de los órganos legislativos, de diputados y de senadores, esa función se la pasan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los otros casos, las acciones afirmativas y los temas internos de los partidos políticos, no, digámoslo así, exactamente, según esta reforma, quedarían ausentes de jurisdicción. ¿Qué opinas? A ver, Hugo Aguilar. A ver, habían levantado la mano, Hugo, mientras los demás piensan. Gracias, doctor. Buenos días. Es la segunda ocasión que nos toca clases y creo desde la anterior ocasión nos hizo este cuestionamiento en el sentido de qué opinábamos respecto a la exclusión de este tipo de justicia intrapartidaria que se conocía. Bueno, ya después reflexionando me quedé con la idea de que pareciera que lo quieren asimilar a lo que es cuestiones de comunidades indígenas que bajo su justicia o sus costumbres que vienen reconociendo, pues prácticamente no son cuestionables o son muy bajas su cuestionamiento a nivel constitucional. Me parece que pugna directamente. Esta exclusión pues impediría que se pudiera tener acceso efectivo a la justicia y sí tendría que ser, pues hay una regresión en el marco constitucional en torno a la interpretación del artículo primero, doctor. Creo que sí sería un tanto incompatible con el primero constitucional. Gracias, doctor. Exacto, gracias, Hugo. Sí, bueno, ese es un punto de vista, ¿no? A mí lo que me preocupa es un poco, ahora sí que es el tema de los ámbitos, del ámbito político de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, existe hoy en día, si es que esto llegare a pasar, vamos a suponer que esto fuera reforma constitucional y se lograra el acuerdo en la Cámara y las votaciones calificadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y que pasara, ahí pues hay una limitante expresa en varios sentidos. Sin embargo, insisto, la manera, primero, la temporalidad, a propósito de qué se reformó el artículo primero constitucional, no me deja, o sea,
no me deja aceptar una posible reforma constitucional que contradiga esta circunstancia. Pero, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que la reforma que se hizo al artículo primero en el año de 2011, el 11 de junio de 2011, más bien publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011, se hizo de alguna manera como resultado final de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Rosendo Radilla, ¿verdad? Ahorita platicamos, Social, no hay ningún problema. Entonces, el asunto es que el contexto de este primero constitucional, digámoslo así, había como que resuelto un montón de temas, por ejemplo, el control difuso de la constitucionalidad, que antes estaba reservado exclusivamente, o más bien estaba prohibido por parte del Poder Judicial Ordinario o Federal. Y en cambio aquí dice, en el artículo 3 dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Fíjense en dónde está este capítulo, este título primero, de los derechos humanos y sus garantías, compañeros. Esta reforma constitucional que trata de eliminar jurisdicción al Tribunal Electoral, pues tiene esta intención, digámoslo así, de limitar el primero constitucional. Entonces, la verdad es que yo, insisto, a mí me cuesta trabajo, aunque sea una reforma constitucional, deslindarme del artículo primero. Me decía Suciel que tú no eres abogado, pero ¿qué opinas? No importa. Esa es parte de la riqueza de estos diplomados. ¿Sí tienes tu micrófono abierto, Ciel? Ah, no oyes. O no se escucha. Ok. Dice Uciel, trabajo estrechamente con la sociedad civil y hemos trabajado para avanzar y apoyar en que se hagan de la mejor manera las acciones afirmativas, que se dejen directamente en la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Creo que perdería el objetivo de las acciones afirmativas cuya finalidad es o era equiparar la balanza para los grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad. Pues sí, un poco ese es el objetivo. Bueno, el objetivo es que no les gusta, insisto, a ciertos detentadores de poder, de algunos de los titulares de algunos poderes, desde poderes partidistas, desde poderes parlamentarios, no les gusta la injerencia de la jurisdicción. Bueno, no le gusta, por ejemplo, al Poder Ejecutivo que un ministro de la Suprema Corte suspenda toda una reforma legal, ¿verdad? Desde luego, porque lo hemos platicado, existe en este sistema de pesos y contrapesos, el guardián de la Constitución es el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en determinadas materias, pues vamos platicando, el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, pero este artículo primero ya genera hoy en día un problema más, o sea, para mí es un obstáculo para poder hacer vigente este tipo de reformas, digámoslo así, regresivas, de lo que se supone y de lo que se trató la condena de la Corte Interamericana en el caso Radilla, era que México tenía que establecer los medios impugnativos, los medios judiciales necesarios para proveer de una tutela eficaz respecto de la violación de las más básicas garantías individuales, por ejemplo, como es la libertad. Yo no sé cuál sea tu opinión, Cindy. Qué tan buen texto. Perdón, profesor, es que me paré porque tocaron a la puerta y ya me escuché lo último que dijo. No, sé si vio que me paré. Respecto del contexto que hemos estado platicando, que si una reforma en ese sentido que limite la jurisdicción del tribunal respecto de varios términos de algunos temas parlamentarios, de aplicaciones afirmativas, de actos internos de partidos políticos,
si no te hace algún ruido que este artículo primero constitucional quede ahí vigente, como lo leíamos hace rato. ¿Cuál? Mire, yo creo que no, lo que pasa es que, bueno, yo lo vería así a grandes rasgos, o sea, la jurisdicción como un todo, pero también hay jurisdicción especializada. Entonces, si bien podríamos decir que, o sea, o entre comillas, que un tribunal electoral tiene, no podemos ejercer jurisdicción en temas parlamentarios, sin embargo, está expedita otra vía u otro mecanismo para tener acceso a la justicia. No, a lo mejor no jurisdicción en su sentido estricto de un juzgado o un tribunal, pero recordemos que dentro de de diferentes entes, como o sea, por ejemplo, los partidos políticos o el Senado, aunque propiamente no es un juez, pues sí existen órganos o entes que van a dilucidar alguna controversia o alguna situación. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, del parlamentario, a lo mejor la jurisdicción como tal electoral no, pero sí dentro del tema o dentro del Senado o vamos, yo lo veo, por ejemplo, en el tema acá en Aguascalientes, o lo veo así en símil, si fuera un tema de una controversia con los legisladores del legislativo estatal, pues a lo mejor una situación que no podemos conocer acá en el tribunal, pues sí lo va a conocer el órgano interno de control de allá de la legislatura o la mesa directiva. O sea, aquí el tema, yo creo que en casi todos los entes públicos, o sea, ya sea a manera de tribunal o juzgado o a manera de órgano colegiado o de una autoridad superior, siempre va a haber la manera de revisar y de hacer prevalecer precisamente el derecho y la protección de todas las personas, ¿no? Entonces, ante este planteamiento, le digo, no jurisdicción como tal, pero sí hay o sea, hay órganos que van a velar o que van a ser garantes de los derechos humanos. Tan es así que luego pues se puede acudir a instancias, no sé, como derechos humanos o el Sistema Nacional Anticorrupción a través de los comités de participación ciudadana. O sea, siempre va a haber alguna vía por la cual podamos plantear hacer prevalecer derechos, ¿no? No sé si quede clara. De eso se trata exactamente. Por ejemplo, en el caso del derecho parlamentario, como les decía yo, la jurisdicción se la pasan a la Suprema Corte. Ahí no me preocupa, porque digamos expresamente le van a dar la facultad de resolver este tipo de controversias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como sabemos que se les da en el tema de las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, digamos, ahí no me preocupa. Me preocupa el tema de las acciones afirmativas. La reforma dice que ya no va a ser posible poder reconocer ninguna acción afirmativa que no esté prevista en la ley. Ahí no los quiero llevar a que me contesten lo que yo quiero escuchar, porque les vuelvo a decir, realmente existe un problema, en mi opinión, pues sí, de alcances y de determinación de la jurisdicción, porque este artículo primero de la Constitución, en efecto, es brutalmente amplio. Cuando a mí me hablan del artículo primero de la Constitución, en ese artículo está reconocido por primera vez desde 2011 en nuestra Constitución lo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Pues el reconocimiento de los derechos humanos, no tan solo por la ley interna, por nuestra Constitución Nacional, sino por la amplia normativa internacional de derechos humanos y, por sobre todas las cosas, dirige la interpretación de las autoridades, no de los jueces, de cualquier autoridad en favor de los derechos humanos a través del principio pro persona. Entonces, digámoslo así, ese artículo primero es para mí como que mi escudo protector respecto de cualquier ley que pudiera disminuir mis derechos. Sí, aquí el tema es lo que les planteo, y es quizá lo que preocupa, o sea, no es baladí lo que les estoy planteando, es qué va a pasar con esas circunstancias respecto de, desde luego, si es una reforma constitucional, compañeros, ¿la puede conocer la Corte en vía de acción de inconstitucionalidad? La Corte ha dicho ya que eso no, porque es una reforma a la ley fundamental. La Corte puede conocer acciones de inconstitucionalidad de leyes, pero en el caso de la reforma constitucional, este tema está vedado para la Suprema Corte de Justicia porque se supone que es un reconocimiento al máximo
órgano reformador de la Constitución, que es un órgano obviamente virtual, que es el constituyente permanente. Les estaba yo planteando el caso en el que esta reforma constitucional lograra el procedimiento legislativo de reforma constitucional correspondiente y en consecuencia, con base en ello, se pudiera modificar estos artículos competenciales del tribunal. Insisto, voy por partes. Aquella que pasa una jurisdicción del Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia no me preocupa, no es un problema real, porque bueno, en lugar del Tribunal Electoral lo conocerá la Corte, que digamos no queda exento de jurisdicción. Me preocupa el caso en donde ya no se puedan reconocer más acciones afirmativas más las que estén estrictamente previstas en la ley, porque así dice el proyecto de reforma constitucional. Me preocupa que los partidos políticos, por ejemplo, dejen ausentes expresamente en la Constitución de jurisdicción todos los actos relacionados con la renovación de sus dirigencias. Recuerden ustedes que en dos casos particularmente recientemente, el Tribunal Electoral ha determinado también, después de decisiones del Instituto Nacional Electoral, que las reformas estatutarias, por ejemplo, respecto a la renovación de dirigencias del PRI, que se estaba buscando para que la actual dirigencia siguiera en vigencia por un tiempo más indefinido de lo que permitían originalmente sus estatutos, digamos, esa posibilidad, según esta nueva reforma, ya no hubiera, el tribunal y el instituto dijeron que no procedía la reforma, porque en efecto la reforma permitía, pues digamos, el exceso en la permanencia del encargo de alguna dirigencia. Sí, Cindy, a ver. Sí, no, ya entendí, perdón, el contexto de la pregunta. Una disculpa, bueno, que te habías levantado, perdón. No se preocupe, no, mire, definitivamente, y en los muchos comentarios que hicieron a la reforma, al plan B, pues es uno de los puntos, pues más delicados, creo yo, que es precisamente un retroceso total a toda esta dinámica de reconocimiento de los derechos humanos de todos los grupos, hecha por la borda todos estos años de esfuerzos, de medidas afirmativas y de tal, ¿no? O sea, definitivamente es un retroceso y es, o sea, adiós a todo lo que se había conseguido en temas de mujeres, de grupos de situación de vulnerabilidad, de mujeres indígenas, de pueblos indígenas, o sea, totalmente creo que no queda duda que es un retroceso. Y ahorita que ya está en análisis por la Suprema Corte de un tema legal no constitucional, definitivamente sería un contrasentido que la Corte declarara constitucional estos preceptos, o sea, sería ir en contra de todos los tratados internacionales, de todo el avance jurídico. O sea, creo que no habría un argumento ni jurídico, ni sociológico, ni evolutivo si lo declararan constitucional. O sea, creo que sí, muchas cosas se pueden tumbar de esta reforma, estas de las que son sí o sí inconstitucionales. Ok. Sí, gracias, Cindy. Sí, y aquí, fíjate, esto digamos, te referiste particularmente al tema del plan B. Yo, digámoslo así, estoy poniéndome en el sesgo del peligro de esta nueva reforma constitucional, porque, como bien dices tú, parece ser que no es muy difícil anticipar cuál va a ser, digámoslo así, pues el destino del análisis constitucional de la reforma que se hizo respecto de las leyes electorales, sin haber pasado previamente por el tamiz de la reforma a la Constitución. Sin embargo, estos nuevos temas que intentan acotar las facultades desde la Constitución, es donde decía yo que me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque tienen una intención clara, y desde el punto más alto de que se puede hacer en México, que sería respecto de una restricción, una reforma constitucional, tienen una intención clara de dejar fuera de la jurisdicción del tribunal diversos temas, insisto, por lo que hace al tema que trasladen hacia la Suprema Corte, bueno, cambia de órgano, no me parece mal, me parece hasta bien.
si lo quieren ver así. No sé si a la Corte le parezca bien, pero bueno, lo tendría que acatar. El problema sería respecto de lo ya ganado, como dices tú, de lo ya conseguido, que hoy en día, pues desde luego, cualquier tipo de actividad o de determinación que se tome por parte de los partidos políticos relacionado con acciones afirmativas, con elección de dirigencias, pues tiene que ser ventilado o es ventilado ante el Tribunal Electoral. Y constitucionalmente eso se quiere restringir. Se quiere decir claramente, Cindy, tu tribunal, nadie puede meterse en estos temas más que lo que legisle el Congreso de la Unión y más lo que determinen los partidos políticos. Entonces, pues desde luego, en principio, es francamente regresivo. Y insisto, el quid del asunto era si respecto de este tema, si el artículo primero, insisto, podría seguir siendo este escudo protector respecto de cualquier reforma que pudiera parecer o pudiera sentarse como regresiva. Es muy importante que lo tengan consciente, compañeras, compañeros, porque pues es ahorita un poco lo que se está discutiendo, ¿no? Hasta qué punto, no tan solo en México, lo hablábamos ayer, de verdad es preocupante las corrientes a nivel mundial que buscan precisamente ampliar o ensanchar las facultades de los órganos ejecutivos, de los presidentes de las repúblicas, primeros ministros, etcétera, etcétera, en detrimento del Parlamento o del Poder Judicial, del Parlamento, de los órganos legislativos o del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque nos habla justamente de unas regresiones, de una regresión a sistemas que no quieren un sistema de contrapesos. Entonces, eso naturalmente, sobre todo a mí lo que me preocupa son las intenciones, ¿no? O sea, intenciones para poder seguir estableciendo cotos o ámbitos exentos del control jurisdiccional del Poder Judicial, bajo el argumento, compañeras y compañeros, de que el Poder Judicial no es electo popularmente y por ello no tiene legitimidad para revisar ni para eliminar leyes que son confeccionadas por los representantes del poder, digamos, de la soberanía popular. Alison, a ver. Ya entendí, ahora sí, es que yo también tenía esa duda cuando dijo y eso respecto a la jurisdicción, pero ya entendí el caso de lo del legislativo y al artículo primero, sí es cierto, porque dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, entonces tendría que el legislativo darle unas competencias que literalmente no es su competencia porque ellos no ven cuestiones electorales, más bien, o sea, de que reformas y cuestiones así, pero no están especializados en, entonces es como que algo absurdo de que alguien juzgue algo de lo cual no conoce del todo, o sea, sí tendría como que pues modificar algo ahí en el ámbito de sus competencias, pues no, entonces en ellos no habría la competencia total, no tendrían eso. Es exactamente el asunto, que es lo que dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. ¿Qué es lo que quiere hacer esta reforma constitucional? Limitar las competencias, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde creo que podría estar la trampa, Alison, Cindy y compañeros, donde no la trampa, pues, pero digamos, donde podríamos entramparnos en que una interpretación correcta de la Constitución es hoy en día que en temas de competencias, los tratados internacionales no dan competencias a los poderes de los estados. Los tratados internacionales le obligan a los poderes de los estados o al Estado a través de sus poderes a que reconozcan los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hace el órgano interno reformador de la Constitución es pues modificar competencias. Entonces ya ahí no estaríamos entrando o no sería fácil interpretar ya, digámoslo así, de la manera más amplia, porque desde un punto de vista político se podría acusar al tribunal de estar violando una reforma constitucional auténticamente. Claro, ¿ante quiénes? Pues tendríamos que establecer los mecanismos políticos, ¿verdad? Porque
el Tribunal Electoral es el órgano terminal en materia de derechos político-electorales y cuestiones electorales, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que se dice respecto de la suspensión que estableció el ministro ponente, el ministro Lainez del Plan B? Desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se dijo que el ministro había concedido la suspensión quitándole páginas a la Constitución, o sea, digamos, criticando abiertamente la decisión del órgano. Pero eso lo pueden hacer en un boletín de prensa. No hay ninguna manera hoy en día, salvo el juicio político de responsabilidad política establecida por la Constitución, donde previo a desafuero se podía juzgar los actos que en contra de la ley o la Constitución pudiera llevar a cabo un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, circunstancia que requiere mayorías calificadas, procedimientos muy complejos. Entonces, es un tema para reflexionar. Perdón que en nuestro diplomado de la justicia digital haya iniciado con este tema, pero es que, ¿qué justicia podemos aspirar o a qué justicia podemos aspirar en cualquier vía si, digamos, si hoy en día la corriente puede ir en el sentido contrario a la del artículo 1 constitucional? Y estamos hablando, como decía Ociel, con el tema del reconocimiento de las acciones afirmativas. Es un reconocimiento que se tendría que ir para arriba y nunca para abajo, por lo menos horizontalmente. Ya estamos de regreso, discúlpenme, se fue el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, ya estamos, ¿verdad? Perdón, gracias. Una disculpa, doctor, me sacó directamente la esta. Bueno, entonces les decía yo que a final del camino es importante, es interesante que veamos pues estos intentos que se están llevando a cabo con el afán de poder pues limitar el tema de las acciones afirmativas. A mí es un tema que me preocupa. Yo desde luego veo con toda atención el desarrollo político que se está viviendo en estos momentos y bueno, pues desde luego puede llamar la atención, llama mi atención porque sí no imaginé que la jurisdicción del tribunal en general y el desarrollo del respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades, especialmente también del Instituto Nacional Electoral, pues sean tan incómodos para los partidos políticos, ¿no? O sea, resulta que, insisto, hoy en día este tipo de cuestionamientos, pues deja abiertamente, deja áreas sin jurisdicción y pues no hay otra manera de llamarle más que intentos regresivos de limitar la jurisdicción y el desarrollo de los derechos humanos. Entonces,
pues hagamos votos, compañeras, compañeros, porque esto, pues desde luego, pues digamos, no tenga un éxito, no tenga un final exitoso, pero bueno, pues desde luego, insisto, forma parte de lo que deciden los órganos de poder, las élites del poder, y bueno, pues no queda otra cosa más que a los tribunales el ajustarse a las normas específicas que tienen a su disposición. Entonces, compañeros, pero ya vamos a regresar, una disculpa, pero como el tema es pequeño el día de hoy y es únicamente verificar cómo funcionan estos sistemas de justicia digital, en ejemplos de la justicia local y la justicia administrativa, por eso mismo me quería más o menos dejarles esa inquietud, porque, insisto, no es un tema menor, es un tema que puede tener influencia decisiva en el caso del desarrollo de los procesos electorales que vienen, y pues eso puede ser fuente, insisto, de conflictos postelectorales, incluso de conflictos preelectorales, ¿verdad? Porque, pues como todos sabemos, al final del camino, la litigiosidad en la materia política no ha dejado de crecer, al contrario, ha seguido desarrollándose con mucha eficacia, con mucho vigor, y de repente existen unas iniciativas que tienden a limitar las facultades del tribunal con el consenso de todos los partidos políticos. Mi pregunta es después, ¿quién va a arreglar las controversias derivadas de esos conflictos? Alguien puede decir, bueno, pues hacia el interior de los partidos políticos tendrían sus órganos jurisdiccionales que, claro, desde luego, podrían actuar de una manera parcial y no imparcial, y por eso siempre es importante que los órganos de administración de justicia del Estado, que se presuponen y se asumen como garantes de los derechos humanos de los integrantes de esas asociaciones, partidos políticos en este caso, pues sean los que puedan resolver las controversias. Si no se pueden resolver las controversias mediante esa garantía de imparcialidad, pues insisto, creo que van a existir focos de conflictividad social importantes, y en términos regresivos, pues no se podría, creo yo, festejar este tipo de decisiones. Entonces, estemos atentos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, el problema es que se nos ha vendido este tema de la vigencia de la reforma como el triunfo de una parte de la nación, una parte del poder respecto de otra parte. Se ha polarizado y se ha prescindido de las condiciones realmente objetivas de la juridicidad, de la constitucionalidad, de las normas que están sujetas a escrutinio, y se ha despreciado el sistema de control. ¿Por qué? Porque no favorece a uno de los grupos, particularmente en este primer momento, al grupo que está en el poder. Pero les vuelvo a decir, si la reforma fuera declarada constitucional y si esta reforma constitucional que les digo que se está promoviendo se llegara a aprobar, pues con esas normas hay que trabajar, con esas normas habría que trabajar, pero desde luego creo que lo único que no podría hacer, insisto, es reconocerse que estamos en un ámbito de evolución jurídica, sino al contrario, en un ámbito de involución jurídica, y pues tendríamos que ver si al final del camino eso es lo que buscan quienes están promoviendo estas reformas, porque siempre la historia lo ha determinado en términos generales. Las reformas que se buscan para provisionalmente o para en un tema de coyuntura favorecer a quien las hace, terminan perjudicándoles eventualmente. Entonces, vamos a ir viendo en ese sentido. Y lo importante, compañeras, compañeros, es que esta justicia digital, la vigencia de los juicios en línea, sea aprovechada, que la experiencia acumulada de quienes ya llevan experiencia en esta materia se acumule y se tenga necesidad y se tenga la posibilidad de poder ser utilizada para beneficio de la ciudadanía. Particularmente en este caso vamos a ver los casos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscalía Administrativa. Entonces, como habíamos visto, esto forma parte de este movimiento
de digitalización, de aplicación de herramientas TICs, que se llaman tecnologías de la información y la comunicación, a todos los ámbitos del gobierno, ¿no? Hemos platicado y han visto en otros módulos la necesidad de hoy en día adaptar nuestros instrumentos de gobernanza, entre otros la aplicación o la impartición de justicia, a estas nuevas herramientas. Y estas herramientas, pues compañeros, pues desde luego se traducen en digamos, en este uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente para tener en los 3 ámbitos de gobierno la posibilidad de la participación o de un escrutinio ciudadano. Entonces estaríamos platicando de un gobierno abierto, de una justicia abierta y de un parlamento abierto, todo como parte de un Estado abierto, un e-government. Les he platicado sobre la importancia que tienen, incluso desde el punto de vista constitucional, diversas informaciones, archivos que tienen los estados respecto de temas sensibles de la gobernanza de un país, que cada vez, insisto, han sido pues menos restringidos. La tendencia en el mundo hasta el momento ha sido la posibilidad de desclasificar lo más posible información relativa al gobierno. En el caso de los poderes judiciales, realmente no existe ninguna información que pueda ser considerada como confidencial, a menos que sea lo relacionado con los datos particulares de aquellas personas que acuden a la administración de justicia, como sabemos, como parte de la protección de sus datos personales, que está prevista en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista del Parlamento, el Parlamento no admite zonas oscuras de información. ¿Por qué? Pues porque al final del camino, desde luego, todo el trabajo del Parlamento se ve transformado en acciones legislativas, ¿no? Incluso el presupuesto, el uso del presupuesto en cada uno de los poderes debe de ser un ejercicio transparente, abierto a la sociedad. Entonces, hemos platicado, desde luego, para efectos de retomar esta aplicación que se ha tenido en el Tribunal Superior del Estado de México, estos avances tecnológicos que transforman ya prácticamente todo lo público, ¿no? Y para efectos de el desarrollo de las transacciones comerciales, existen todos bajo el sistema de la aplicación de estas tecnologías de la información y la comunicación, donde a través de ellas, pues ya sabemos que hay contratos electrónicos, la posibilidad de manifestar la voluntad de manera electrónica, el comercio electrónico, las firmas digitales para efectos del cumplimiento de obligaciones administrativas y fiscales, las notificaciones por correo electrónico, por estrados electrónicos, ya lo veremos también en el ámbito de la aplicación de la justicia, las denuncias a distancia de índole administrativo que no penal, los expedientes electrónicos, ¿no? El manejo de todo un expediente ya digitalizado. También vamos a ver para efectos de hacerles gráficos cómo funcionan, por ejemplo, la intercomunicación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente su sala regional especializada, cómo se dan estas interacciones mediante sistemas informáticos elaborados de manera conjunta, con un acceso y una comunicación y transitabilidad de ida y vuelta entre instituciones. Sesiones a distancia de jueces, ¿no? Sesiones públicas de resolución que, como ustedes saben, a raíz de la pandemia se normalizaron. ¿Por qué? Porque existen disposiciones legales y hasta constitucionales donde obligan, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que los plenos sesionen de manera pública, ¿verdad? Y cuando no es posible hacerlo de manera presencial, pues se ha establecido este tipo de tecnologías para llevar a cabo las sesiones a distancia. Ya no se diga la implementación del juicio en línea,
y pues desde luego la comunicación de los tribunales y de sus decisiones mediante redes sociales. Hemos platicado también de esta informática jurídica como instrumento al servicio del derecho y la justicia. Esta informática permite la posibilidad del acceso de los ciudadanos a la justicia. La justicia en línea es, insisto, un camino, compañeras, compañeros, que hoy en día estamos estudiando como una herramienta necesaria, indispensable, para que, digamos, los alcances, el desarrollo de la tutela judicial efectiva prevista en nuestro caso en el artículo 17 constitucional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues sea accesible a través de estos portales y de estos servicios de tecnologías de la información, ¿no? Desde luego, en esta implementación de la justicia, hoy en día, claro, existen lo que se llaman los portales cerrados, que son aquellos que tienen acceso exclusivamente mediante determinados equipos de hardware, ¿no? De computadoras y no de dispositivos móviles, aunque desde luego las tecnologías están avanzando para efectos de que a partir de un futuro no muy próximo, la firma electrónica avanzada también sea aplicable a través de los dispositivos de mayor portabilidad, como son los teléfonos celulares, las tabletas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta implementación, compañeros, pues como lo hemos platicado, está en camino de ser implementada en nuestro país mediante esta aplicación del Fondo Juríca. Es un fideicomiso que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los diversos órganos de impartición de justicia del Estado mexicano para efectos de poder implementar estos juicios en línea y este seguimiento. Particularmente, compañeros, veremos el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que desde 2000, este es el portal que establece su página de internet, esa es la presentación. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, perdón, desde el 2018, compañeros, tiene vigente este servicio de portal de accesos en línea, en donde se establece la posibilidad de manera remota de llevar a cabo de manera completa un juicio. Claro, esto es agotando pasos necesarios para obtener la identificación y la autenticación del sujeto que está utilizando el portal. Esto, compañeras, compañeros, pues es indispensable como prácticamente cualquier utilización de portales de servicios, incluso comerciales o de redes sociales, en donde nos piden una autenticación para efectos del ingreso a ese portal, identificar que somos nosotros. Claro, en el caso de los servicios de administración de justicia en línea, se requiere la certeza plena y absoluta y el requerimiento de ciertos documentos para la obtención de la firma electrónica, ¿no? Mediante estos servicios en línea se puede obtener la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México, la digitalización de documentos, la presentación y demandas y promociones por Internet y la consulta web de expedientes. Este portal, y por el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, también puede impartir cursos en línea, además de los tutoriales que existen en YouTube disponibles para que todos los usuarios puedan, perdónenme, puedan utilizar de manera eficiente las herramientas del portal en línea. Entonces, fíjense cómo, les decía yo, parte del éxito de la implementación de un sistema de justicia digital tiene que ver no tan solo con la accesibilidad del portal, sino con la facilidad y la amigabilidad de los sistemas que se utilizan, y en su caso con la disposición por parte del tribunal de acceder a algunos cursos para poder utilizar de manera correcta.
Yo les voy a decir mi experiencia particular en el caso, no del Estado de México, ahí no he litigado, pero en el caso del Poder Judicial de la Federación, compañeros, no es tan fácil y amigable la interfaz para quien lo haya hecho ya, que ni siquiera es necesario acudir a tutoriales específicos. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también, si ustedes consultan su portal, en el caso del portal del tribunal, en el caso del juicio en línea, van a ver que existen estas circunstancias, esta página donde viene el acceso por contraseña, el ingreso del usuario, el ingreso del contraseño, el acceso con Fidel o la e-firma del SAT, pero existen estos tutoriales, compañeros, que son videos cortos de naturaleza. Debo decir que el caso del Estado de México es un video de 1 hora 50 minutos, pero que va llevando a cabo lentamente la descripción del servicio. Y bueno, desde luego que estos tutoriales fíjense, de manejo, de obtención de la Fidel y del manejo del portal, pues son realmente, compañeros, muy, muy sencillos de acceder. Entonces, les vuelvo a decir, estos portales, a raíz de estos portales, se han copiado o se han mejorado las experiencias de los usuarios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la llave maestra de cualquier sistema de juicio en línea digital en nuestro país? Pues es la necesidad de obtener una firma electrónica avanzada. Les voy a decir, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compañeros, también para efectos de utilizar la intranet y de firmar las comunicaciones internas, es necesario obtener, para en nuestro caso, la Fidel famosa, que es la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, que es aplicable ya a todos los portales del Poder Judicial de la Federación. Por decirles algo, si a mí me mandan un acuse de recibo de un resguardo, de un material que tengo yo, de un libro que tengo en préstamo, entonces yo tengo que obtener primero mi firma electrónica avanzada para efectos de poder ingresar. En el caso del Estado de México, por ejemplo, se establece el sistema de autenticación únicamente por la obtención de esa firma electrónica avanzada. Léase, la firma o la llave para entrar a este sistema es exclusiva de este sistema, distinto a los casos del Poder Judicial de la Federación, en donde con el caso y la utilización de la firma electrónica avanzada del Poder Judicial o la firma del SAT, es posible acceder al portal de manera sencilla y sin problemas. Pero bueno, ¿qué es lo que busca esta firma electrónica avanzada del Poder Judicial? Autenticar a quien utiliza el portal, compañeros, ¿no? Es la identificación del firmante, se crea por medios electrónicos bajo el exclusivo control del firmante y de quien está, desde luego, administrando el portal, de manera que esté vinculada exclusivamente a él y a que nadie pueda promover este tipo de instrumentos de autenticación, ¿no? Lo que permite que sea detectable eventualmente cualquier modificación de estos rasgos y desde luego, pues eso llevaría naturalmente a la inutilización de la misma, ¿no? Que son los principios que debe garantizar la firma electrónica avanzada en el caso del Estado de México: la autenticidad, la seguridad y la integridad, ¿no? Dar certeza de que un documento electrónico ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas son atribuibles exclusivamente a este. La seguridad de que solamente puede ser cifrado por el firmante y el receptor, nadie más lo puede ver, y la integridad, desde luego que pues ese documento no ha sido alterado ni manejado por nadie. En el proceso para generar la firma electrónica de acuerdo a este portal, aquí existe de alguna manera la graficación de los pasos para la obtención de la firma electrónica, que como les digo, se pueden obtener de la simple consulta del video tutorial también que está en las páginas de YouTube, ahorita lo veremos, donde dice ingresar a la liga, donde dice obtener la firma electrónica. Ahí vienen las opciones de solicitar, renovar o revocar. Estas firmas tienen una vigencia específica para justamente evitar que
caduquen o que haya un mal uso de ellas. Se aceptan los términos y condiciones de uso, el aviso de privacidad de los datos personales que van a quedar ahí grabados hacia el interior del portal y de la institución, desde luego. Ahí ya se utiliza en términos técnicos CertKey, un certificado de la página para tramitar la firma. Se deben de llenar los campos con el nombre, la CURP, el correo electrónico, establecer la contraseña usuario y señalar el tipo de persona que está solicitando. De ahí se solicita y se descarga el certificado general, y desde luego todos los datos que va solicitando el sistema. También se tiene que agendar una cita, compañeros, porque esto se debe de hacer mediante una videoconferencia con el apoyo de estos apoyos de reconocimiento de datos biométricos, para verificar auténticamente que los documentos que están firmando y que están siendo soporte del solicitante de la firma electrónica corresponden específicamente a él. Entonces, hay, como ustedes ven, candados de seguridad muy importantes, porque esta es la llave que permite. Sin esta llave no se pueden subir documentos, no se puede consultar el expediente y, en su caso, eventualmente no se puede seguir llevando a cabo el juicio en línea, porque en cada paso se irá solicitando la utilización de la firma. En el mismo portal establecen aquí el ejemplo de cómo se firman los documentos electrónicamente, y bueno, en términos generales, existe un procedimiento ahí estabilizado, donde se dice firma, se ingresa otra vez al portal, también hay la posibilidad de descarga de un manual, en donde se podrá ir y, digamos, avanzando en los pasos para efectos de poder ir celebrando las diversas etapas del procedimiento. Entonces, ¿cómo se suben los documentos? Prácticamente este sistema es muy parecido en todos los portales que están vigentes del juicio en línea. Cuando va uno a subir, dice subir documentos, se buscan los documentos, los archivos del equipo, tienen que ser subidos en formato PDF, se selecciona el archivo a firmar y se da clic en el tema de firmar documento. Aparece una alerta señalando que el archivo se firmó correctamente y se abre una pestaña con el mismo. En el sistema se señala fecha, asunto y firmantes. El documento se firma con una leyenda que señala nombre, número de serie de la firma, fecha y un código QR. El sistema, insisto, registra esta fecha del documento y los documentos firmados se almacenan en el sistema y pueden ser consultados e impresos. El acuse de recibo siempre se da de manera digital, compañeros. La impresión de los documentos, desde luego, constituye un medio de prueba posteriormente ante una eventualidad problema, pero realmente todas las huellas digitales, todas las firmas, todas las actuaciones quedan registradas dentro del sistema. Entonces, no hay mayor problema en ese sentido. En el proceso para presentar la demanda, pues es más o menos similar. Se ingresa a la sección de tribunal electrónico con el número de usuario, que va a ser el de la cédula profesional, y contraseña otorgada por el agente certificador. Se selecciona el ámbito civil, familiar, mercantil o penal. Ya veremos, ahí hay unos temas relacionados con el tema penal. Se ingresa a la sección promover demanda. En tercer término, se firma digitalmente la demanda. En primer lugar, se llenan los rubros correspondientes al formato preestablecido. Después se cargan los documentos que acompañan a la demanda, todas las pruebas que ustedes deseen aportar, dependiendo del juicio de qué se trate. Se firma digitalmente la demanda. Se recibe un acuse en el correo institucional, en el cual se dirigirán todas las notificaciones oficiales, y el correo institucional se consulta en la misma sección de tribunal electrónico. La demanda se contesta en horario de juzgado, dependiendo a la hora en que se hayan presentado a través del sistema. Esto es importante, compañeros, porque hay que ver el sistema particular de cada tribunal respecto de cómo corren los plazos y términos
en este tipo de promociones. Normalmente les diría yo, tal como pasa en el electoral, los días y horas en promociones digitales se siguen contabilizando tal como lo establece la ley. Igualmente en el caso del Estado de México. Aquí es donde les decía que existe la liga, si ustedes van al tema del Tribunal Electoral, perdón, al Tribunal del Estado de México, existe la liga y está este curso de servicios en línea del Poder Judicial del Estado de México. Y entonces ahí les van dando el tutorial paso por paso de, vean cómo está aquí el impartidor del curso. Les voy a confesar, les voy a confesar que es un poquito lento el tutorial. Les digo que el video dura 1 hora 18 minutos, pero como ustedes saben que pasa en todo este tipo de cuestiones, hay siempre un amable usuario que en la parte de los comentarios les establece en tiempos del video cuál es el momento en el que pasa al tema de la firma de documentos electrónicamente, al tema del acuse de recibo del tribunal, a la presentación de la demanda inicial, envío de la demanda con firma electrónica, en fin, es absolutamente sencillo. Yo de crítico que estoy ahí verificando que es un poco lento, pero bueno, desde luego son las herramientas y los técnicos que tienen a disposición los tribunales y desde luego, como les digo yo, la interfaz del tribunal es muy, muy amplio. Este tribunal electrónico del Estado de México tiene como servicios, les decía yo, incluidos plenamente en este juicio en línea, además de promocionar asuntos, consultar expedientes. En el caso de materia penal, no se pueden presentar demandas en línea, aunque aparentemente el portal lo establece así. Aquí es donde dice, miren, denuncias, pero estas denuncias a que se refiere el portal son denuncias en el ámbito administrativo, incluso respecto a la actuación de algunos funcionarios, etcétera, etcétera, que puedan estar involucrados en un mal actuar, ¿no? Aquí, como decía Cindy hace rato, aquí se denuncia ante el órgano interno de control del tribunal, ¿no?, alguna presunta irregularidad con motivo de la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial de la entidad y que pueda constituir alguna falta administrativa. Entonces, este portal de servicios en línea también tiene esta posibilidad de poder generar demandas en contra de la actuación de los funcionarios, ¿no? No tiene mayor tema. Rubros del formato preestablecido, instrucciones, pues desde luego todo eso viene en la página del tribunal. Esto es por lo que hace a las denuncias presentadas en contra de los funcionarios públicos. Y fíjese, cifras relevantes, al 2 de julio de 2020, a partir de la pandemia, fíjense, 2,000 firmas, esto acuérdense que esto fue instaurado antes de la pandemia, esto fue instaurado en 2018. En el año de enero de 2020 tenían promovidas o tenían reconocidas 2,000 firmas electrónicas. A partir de la pandemia, para junio ya tenían 6,200 firmas. Habían promovido 5,430 cursos de capacitación, habían recibido 8,664 promociones entre demandas y promociones de juicios digitales, 372 expedientes generados en línea en la época exclusivamente de la pandemia, 573 juicios de alimentos, y lo que sí se puede llevar a cabo por este portal son audiencias en el ámbito penal. Entonces, fíjense nada más cómo las cifras a partir de la pandemia crecen exponencialmente, y hoy en día pues es muy fácil identificar, compañeras, compañeros, que desde luego la utilización del portal, eso nos quedamos a 2020, estamos ahora a marzo de 2023, sería muy interesante, confieso que no encontré los datos de actualización más recientes, el último sería el informe de 2022, no lo encontré disponible en línea, pero pues desde luego es un crecimiento exponencial en el caso del Tribunal Electoral, del portal de juicio en línea
y del Poder Judicial de la Federación ha crecido en términos de 200 y 300% la cantidad de usuarios que se hacen, que permanentemente se están generando con la utilización de estos servicios en línea. Permítame un segundito, por favor, compañeras, compañeros. Un segundo, por favor. Gracias. Una disculpa, compañeros, ya regresé. Fíjese qué importante, compañeras, compañeros, aquí lo importante es en efecto cómo en este ámbito de la justicia digital sí se está generando una confianza ciudadana y una sociabilización muy importante. Obviamente falta muchísimo por caminar, obviamente falta muchísimo en el ámbito de los demás estados de la República, que desde luego están batallando con cuestiones de infraestructura y de manejo. Por ejemplo, les soy estrictamente honesto, en el estado de Jalisco, que pues es uno de los estados más, pues digámoslo así, con mayor población, con mayor recursos económicos, con mayor desarrollo económico, el desarrollo del juicio en línea está absolutamente detenido, no hay posibilidades. La administración de la justicia local es absolutamente lenta, es muy complicada y desde luego está siempre siendo acusada bajo sospechas de corrupción, de mal manejo digamos, del Poder Judicial en cuanto al manejo de los expedientes. Las audiencias se programan con meses y no hay la posibilidad de desahogarlos por esta vía. Fíjense qué realidad tan distinta en el caso del Estado de México, insisto, aunque falte muchísimo por avanzar, yo les debo decir que sería otro mundo, pero no tan solo para los justiciables, compañeras, compañeros, sino para los propios administradores de justicia, para los funcionarios judiciales. El simple hecho de poder recibir los documentos digitalizados, no tener que revisar el expediente, no tener que pasar por esos procesos de integración, pues hace muchísimo mejor y más segura la justicia por esta vía. En un sistema paralelo, compañeros, en este uso de las tecnologías de la información, es un pequeño paréntesis, pero que también vale la pena que lo tomen en cuenta, se ha querido instaurar en México para efectos de que nos parezcamos a Brasil o a la India, que por ejemplo tienen procesos de votación, o Estados Unidos, que tienen procesos de votación bajo una electrónica, mediante la utilización del Internet o de máquinas, donde se supone que está garantizada de mejor manera la emisión del sufragio y están diseñados contra errores o manipulaciones de la paquetería electoral, del conteo de los votos, del escrutinio, etcétera, etcétera. Este establecimiento del voto electrónico, ahora en la reforma del Plan B, que es la primera vez que realmente se trata, digámoslo así, de una manera más o menos seria, en el transitorio 23º se establece, entonces se establece todavía, está suspendido, pero esa es la manera en la que está previsto y creo que está bien que así esté previsto, que se creará una comisión para establecer, implementar o para dar los estudios correspondientes a la implementación del voto electrónico en México, compañeros, para efectos de ahorrar recursos, ahorrar infraestructura, ¿no? En el caso del poder electoral,
porque como ustedes saben, uno de los puntos fundamentales que se estableció como una de las razones de la reforma esta del Plan B, que es reducir al Instituto Nacional Electoral en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a sus personas, en cuanto a sus funcionarios, es el ahorro de este tipo de cuestiones. Pues yo les voy a decir que ha habido muchos intentos de establecer la urna electrónica en algunos estados de la República y ha habido programas piloto en esta utilización. Sin embargo, compañeros, nunca ha podido ser acompañados porque en nuestro sistema electoral siempre está el fantasma de la desconfianza y del fraude vigente, ¿no? Entonces, hoy en día, si se pueden hacer fraudes manuales, ¿por qué no se van a poder hacer fraudes cibernéticos? Casi más sencillos. Recuerden ustedes incluso que en el año de 1988, en la elección de Salinas, se generó la famosa caída del sistema, ¿no? Donde se supone que se manipularon los sistemas electorales, los sistemas de información y de alimentación de resultados, y a partir de eso se generó pues digamos, un fantasma respecto también del manejo de estas herramientas tecnológicas del procesamiento y comunicación de los resultados. Entonces, yo me temo que en el ámbito del proceso electoral, este tipo de implementación de la votación electrónica no genere los mismos acuerdos de confianza. Y fíjense cómo en el ámbito del desarrollo del gobierno, en el caso particular de la Administración de Justicia, el Estado de México y el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son casos auténticos, y del Poder Judicial Federal, desde luego, en su portal único de servicios del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral, como lo hemos visto en la tramitación de su juicio en línea, pues ha ido creciendo. La vez pasada no sé si habíamos visto alguna estadística, pero ha crecido de la iniciación de nuestro portal, que inició en mayo de 2020, hasta la fecha de haberse promovido 17 o 20 juicios en un primer estadio de la pandemia. Hoy en día prácticamente a la semana ingresan 15 o 20 juicios por vía digital, lo cual ya implica de un ámbito de conocimiento y generalización del portal de utilización del juicio en línea. Entonces, esto pasa también, compañeros, con este caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como ustedes saben, es este tribunal que tiene una naturaleza jurídica reconfigurada. Antes era el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, ¿no? Donde tenían cuestiones particularmente o prevalecientemente en el ámbito fiscal, pero ahora es realmente la atribución genérica, es dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares de cualquier ámbito. También se trata de imponer sanciones a los servidores por responsabilidades administrativas y prácticamente ese es el Tribunal Administrativo de México. Hay diversas entidades, esto es a nivel federal naturalmente. En ese ámbito administrativo hay algunas entidades que tienen una importancia o han destinado una mayor importancia a la justicia administrativa que otras. En otras, la justicia administrativa, digámoslo así, no tiene realmente siempre hay tribunales de lo contencioso administrativo, pero realmente las determinaciones que se toman no tienen el peso justamente por el desconocimiento de los sistemas de administración de justicia que al interior de los estados hay de este tipo de herramientas o de tribunales especializados. Sin embargo, este Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa y además pues, tiene que ver con el tema de impuestos federales, compañeros, pues todo el mundo en algún momento dado somos susceptibles de caer en la necesidad de participar en esta, y ese es un tribunal muy grande en esta jurisdicción especializada. Fíjense que él tiene un pleno y tiene salas regionales y tiene 57 salas distribuidas en todo el país. La sala superior tiene 16 magistrados y son designados por el presidente de la República, ratificados por el Senado, y como les decía, están
digamos, están repartidos de manera territorial en toda la República Mexicana. Como ustedes saben, no es el objetivo, desde luego, del módulo, entrar en las particularidades del Tribunal del Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero desde luego es un tribunal que, insisto, ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor, tiene una dotación de presupuesto muy importante y que ha generado la posibilidad de que a partir de 2015, desde 2009 se haya generado la promoción y la administración, la dotación al órgano de justicia, las reformas para identificar un procedimiento de juicio en línea. A partir del 8 de agosto de 2011 entró en operación el sistema. En un principio fue un sistema piloto, pero prácticamente se hizo integral de manera paralela. O sea, a partir de que se fue creando, se fueron generando las herramientas y los pasos necesarios para que todo el juicio se iniciara y se concluyera en línea. Entonces, este mismo sistema de justicia en línea está diseñado para que, para que se sustancie, se ingrese la demanda, se registre, se controle, se procese la demanda, se gestione, se administre el expediente y se notifique el tipo de procedimiento administrativo que se sustancie ante el tribunal. Si ustedes ingresan a la página de este tribunal, también ahí está el icono del servicio del juicio en línea, y de la misma manera que lo hemos platicado en el caso del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Electoral, tiene también tutoriales, y también en este sistema, tiene la ventaja de que se puede acceder al mismo con la firma electrónica registrada ante el sistema de administración tributaria. En consecuencia, pues es menos difícil el acceso y desde luego, pues es muy exitoso. Prácticamente estaba yo viendo la numeralia, no me dio tiempo de ponerla aquí, pero aproximadamente al año se reciben entre 3,500 y 4,000 juicios en línea, compañeros, independientemente de los aproximadamente 15, 20,000 que se reciben por vía ordinaria. Es un porcentaje ya prácticamente del 30%, del 25, 30%, y pues desde luego es un ejemplo a seguir para la implementación de todos los demás poderes judiciales de los estados, especializados de los estados. Como platicamos, ¿cuáles son los retos para la adopción del juicio en línea en todos los ámbitos? Naturalmente, primero que nada, los recursos, infraestructura física y de software, la capacitación al personal y a los justiciables, cuestión que pareciera ser que es un obstáculo importante, compañeros, pero las experiencias prácticas nos dicen que no necesariamente es así. Todo parte de la asignación de los recursos, una regulación mínima uniforme de los procedimientos, un soporte y seguridad informáticos 24/7, o sea, de manera permanente, una posibilidad de que no haya ninguna, pues digamos, que existan las barreras electrónicas de seguridad suficientes, que desde luego esta herramienta sea también una herramienta de combate a la corrupción judicial, que, como les decía yo, desafortunadamente todavía permea en muchos de los sistemas de administración de justicia local, y esto pues desde luego también aparejado de un cambio cultural de manejo de estas tecnologías de la información y de la comunicación que pues desde luego son deseables que estén disponibles para todo el mundo. Entonces, compañeras, compañeros, con esto veríamos esta parte del módulo. Por mi parte sería todo lo que tendría yo que explicarles. Realmente me pareció de al menos un poco ocioso el verificar la página de acceso al tribunal. Todo el mundo lo puede hacer de manera primaria, y lo importante es ver que sí existen sistemas de éxito en este tema de la administración digital. Yo les debo decir, y ya incluso se los he platicado, que en el ámbito
de varios aspectos del gobierno digital, particularmente en el caso de las pensiones, del manejo de las pensiones por parte del ISSSTE. Estas herramientas de comunicación, estas TICs hacia el e-gobierno han sido implementadas, en mi opinión, con una eficacia muy importante, y creo que la aspiración es que todos los ámbitos del gobierno electrónico, ya por ejemplo la consulta de legislaciones en el portal de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, es prácticamente una realidad. La actualización de las leyes, tanto federales como locales, está disponible en su totalidad en estos archivos. Entonces, insisto, hay un acercamiento del gobierno mediante estas herramientas de consulta de información, de manejo de la información y de procesos que se llevan a cabo en línea, que yo creo que la verdad es que acercan la justicia a los ciudadanos, y esto auténticamente es una aspiración que espero pronto se pueda ver cumplida de manera más o menos uniforme en el país, ¿no? Depende de estos retos, no va a caminar de manera idéntica, pero de repente yo no dudo que exista un salto en esa materia en el país, y que, bueno, pues, insisto, las propias necesidades del gobierno y de los órganos responsables de administrar e impartir justicia, pues sean los primeros y los únicos, los más beneficiados por esta implementación, y eso, pues al final del camino, va a ayudar a todos los ciudadanos que formemos parte de nuestra comunidad nacional y estatal, dependiendo en donde residamos. Compañeras, compañeros, con esto concluiría. No sé si alguien tiene alguna participación, alguna consulta, alguna reflexión que hacer. Con esto concluiríamos el módulo correspondiente a estos antecedentes que habíamos visto, ¿no? Respecto de esta implementación de los juicios en línea y esas experiencias en la aplicación de la justicia digital en el caso del Poder Judicial del Estado de México y de la justicia administrativa, que es una justicia especializada. Es algo como muy gráfico, donde podemos ver que, insisto, existe auténticamente la posibilidad de que esta aspiración de la justicia digital sea vigente en nuestro país, y son ejemplos, creo que muy importantes, que pues nos pueden ir familiarizando con este tipo de herramientas. La verdad es que, como les decía yo, en el caso del Poder Judicial Federal también existe ya la experiencia, lo han visto, creo, o lo van a ver en algún módulo correspondiente, y en el caso del Tribunal Electoral también está disponible, insisto, y esto está creciendo de manera sostenible, sustentable, poco a poco en el país. Insisto, y pronto esperemos ver lo que sea una realidad en todos los ámbitos. Si nadie tiene alguna participación, entonces yo daría por concluida aquí esta exposición y agradecería a todas y a todos, como siempre, su atención respetuosa, a Diana Minguera, Alberto Lobos, a Alison Vargas, Andrés Sánchez, Cindy Cristina Macías, Cristina Quirós, Dulce Benítez, Elizabeth Pamela Robledo, Enrique Coyotzi, Hugo Aguilar, Judith Velázquez, Jorge Alberto, no sé si es Martínez, no me aparece correcto, sí, gracias Jorge Alberto, Roberto Pérez y Uciel Octavio Ibarra. Gracias por su atención, compañeros, gracias doctor por el apoyo logístico. Espero pronto verlos, si no es en algún módulo de este diplomado, en alguno de los otros diplomados que esta escuela imparte. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto. Buen día a todos, a todas. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias.